Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una semana más a Revista de Medio Oriente. Estamos de nuevo con Masa Gabriel en los micrófonos. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Pues bien, la verdad que tratando de saber algo más sobre temas muy interesantes aquí en los micrófonos de Radio Sefarad a través de tus crónicas y tus análisis de los medios de comunicación. Háblanos del origen del conflicto entre israelíes y palestinos. Parece que hay noticias por ahí de nueva información. Sí, como bien dices, muy interesante es el medio del que quiero que hablemos hoy. Es un medio de divulgación científica que luego empezó a sacar muy historia, muy otras cosas. Para quienes, los de mi generación, yo me acuerdo, yo compraba mucho esta revista porque me parecía una manera de acercarme a ciertos temas un poquito científicos, históricos, a los que uno no se iba a leer un libro al respecto, y esto, bueno, pues es lo que tiene la prensa de divulgación. Uh-huh. Y me llegó un artículo llamado, como dices, Los orígenes del problema palestino-israelí, y dije, mira, interesante ver cómo lo cuentan. Es un compendio de errores, de manipulaciones, es francamente llamativo. Ya de entrada el subtítulo te explica que es una falta de rigor histórico total. Dice los orígenes del problema palestino y abajo te dicen a principios del siglo XX miles de judíos europeos ocuparon territorio palestino con el fin de crear un hogar nacional para su pueblo. Es decir, los judíos son un montón de europeos que van y les quitan su territorio a los palestinos para crear su hogar. Y todo el artículo va por ahí. Hay que recordar, antes de entrar en cualquier análisis, que hay que diferenciar Palestina como denominación geográfica, el mandato británico de Palestina, con lo que es el concepto de los palestinos actuales, que es el que tenemos en mente, que es el pueblo árabe en aquella época, eran árabes, no se los conocía como palestinos, ya que palestinos eran todos los que habitaban en esa región. Por ejemplo, el famoso Jerusalem Post que conocemos ahora, que es un medio israelí, se conocía entonces como el Palestinian Post, el equipo de fútbol, etcétera, también. No se puede confundir árabes musulmanes con palestinos cuando se está hablando de, entiendo, 1948. Es un error gravísimo, sobre todo cuando se está intentando hacer un trazado histórico de la región y para empezar, bueno, pues ya te demuestra por dónde va a ir todo el tono. En aquella época, de hecho, eso no era territorio palestino, como entendemos ahora mismo, no lo fue nunca, esto lo sabemos, lo hemos hablado varias veces, estaba bajo un mandato británico, previamente había sido otomano, mameluco, etc. Bueno, algo muy interesante también, como te decía, plantean todo el artículo desde una perspectiva de colonización. Entonces te dicen, durante la última década del siglo XIX, los judíos europeos comenzaron a experimentar un fuerte rechazo por parte de la sociedad. Habría que decirles que no lo empezaron a experimentar a finales del siglo XIX. El antisemitismo es algo que existe de siempre, pero bueno. Toda la explicación es parte de la base, te hablan del conflicto, de los orígenes del conflicto, pero no te mencionan el origen de la relación y del vínculo de los judíos con su tierra, que es precisamente su tierra de origen. Pero como te decía, como la idea es vender a los judíos como unos seres extranjeros, colonialistas, pero hay que recordar a veces que los judíos vienen de Judea. De hecho, es importante que nos detengamos ahí, porque al omitir ese vínculo del pueblo judío con su tierra ancestral, hace al revés hincapié para hablar de los palestinos como aborígenes de la zona. Pero también hay que destacar, y esto, perdón que me repita, pero es que creo que es muy importante dejarlo claro. Como decía, la presencia judía en la región data de miles de años atrás, mucho antes del cristianismo, obviamente antes del Islam, ya había judíos en la tierra de Israel y ahí se han mantenido indefinidamente, a pesar de los intentos por eliminarlos. Nunca dejó de haber presencia judía. Y esto es algo que hay
que subrayar. También importante que hubo una gran inmigración árabe que fue atraída por las oleadas también de inmigraciones judías y los emprendimientos laborales que ahí se ofrecía a raíz de eso. Y también destacar que bajo mandato británico los ingleses perseguían lo que eran sus propios intereses coloniales y fomentaron la inmigración árabe a gran escala, al mismo tiempo que bloqueaban repetidamente el acceso a los judíos, que no era la primera vez que se les prohibía el regreso a su tierra. En fin, esto básicamente para empezar el artículo, porque como todo habla de esa venta del judío como ser extraño, el caso es que me gusta mucho, me parece muy interesante lo eufemístico que es el artículo cuando habla de las persecuciones. Por ejemplo, dice que, como te decía, que los judíos experimentaron un fuerte rechazo por parte de la sociedad, decía que por gobiernos poco liberales que contradecían su forma clásica de ver el mundo. Básicamente lo que hacían era matarlos y discriminarlos. Podemos poner como ejemplo, por ejemplo, los pogroms. Hablamos de violencia pura y dura, no hablamos de un mero rechazo. Rechazo es demasiado eufemístico, demasiado suave para definir lo que fueron miles y miles de asesinatos. Otro punto que me gusta mucho, no voy a poder analizar todo porque realmente no hay nada que esté bien en ese artículo. Pero en un momento dado dice que en el primer congreso judío en Basilea se creó la Banca Nacional Judía. Me fui a ver que era la Banca Nacional Judía, no es la Banca Nacional Judía, es el Fondo Nacional Judío. Es una gran diferencia. El fondo no es para ganar dinero, sino para distribuir ese dinero. Pero da la impresión de que si hablas de judíos y no mencionas el banco o la banca o el banquero colonial, pues estás dejándote una pata importante para construir esta narración donde el judío siempre es el malo. Y vamos a lo que francamente despertó mi mayor indignación, y quiero vincularlo con otro artículo que hay muy interesante. Hablan de la Segunda Guerra Mundial y la persecución que el nazismo hizo contra los judíos, todo para decir que por el Holocausto se creó Israel, una vez más desoyendo siglos y siglos y siglos de presencia judía, pero da igual, la persecución que el nazismo hizo contra los judíos. Yo diría que fue un poquito más que una persecución, fue un genocidio, como todos sabemos. Pero bueno, independientemente, tan eufemísticos, tan suaves para hablar de un genocidio, pero luego cuando te hablan de la guerra del 48, te dicen el recién creado Estado de Israel aprovechó la situación para llevar a cabo la limpieza étnica que tanto deseaba. O sea, un genocidio es una persecución y una confrontación lo convierten en una limpieza étnica. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Hay que recordar que según todas las estadísticas, todas las cifras, la población palestina en contra de esas afirmaciones de genocidio, limpieza étnica, pues ha aumentado. Ha aumentado sistemáticamente. Estaba viendo justamente la agencia de noticias palestina MAN se había hecho eco en su momento de unas estadísticas de la oficina palestina que en el 1948 había 1.4 millones de árabes y a finales de 2010 se hablaba de 11 millones, 5.5 millones en Israel, Cisjordania y Gaza. Es bastante llamativo, ¿no? Una limpieza étnica, un genocidio que lo único que hizo es crecer. También recordemos, para quienes pueden decir, no, lo que pasa es que limpiaron Israel de árabes. Falso, en Israel hay un 20% de árabes que viven con los mismos derechos que los judíos. Y aquí quiero hacer un hincapié, porque estamos hablando del genocidio que ellos convierten en pura persecución. Pero es que me fui a ver otro artículo. Que habla de Auschwitz. Dice Auschwitz, escenario del Holocausto. Por cierto, el Holocausto con minúscula lo escriben. Dicen que Auschwitz fue uno de los más grandes y letales campos de concentración destinado al exterminio de los enemigos del Tercer Reich. Dices, hombre, destinado al exterminio de los judíos, tal y como está
especificado, demostrado y testimoniado en cualquier libro de historia y datos históricos y cualquier museo del Holocausto que vayan. Pero lo más interesante no es eso, porque ya estamos acostumbrados, que esto quería comentarlo también brevemente, a todos estos homenajes al Holocausto sin mencionar a los judíos, dando una impresión de que fueron unos más. Pero es que ya, muy interesante, lleva esto al extremo, porque dice que las personas confinadas a los campos eran todos aquellos considerados enemigos de la nación por el gobierno, a saber, presos políticos o todo aquel que estuviera en contra del orden establecido, personas antisociales como discapacitados u homosexuales, criminales, delincuentes o personas que habían violado la ley estatal, algunos sacerdotes o fanáticos religiosos denominados bibliólatras, y personas de lo que era considerada una raza inferior, como los judíos, gitanos y negros. Pues cuanto menos es, como decíamos al principio, muy interesante esta información que nos trae Masa Gabriel aquí a Radio Sefarad, dado que, al fin y al cabo, muy interesante, es una revista sobre todo de divulgación científica, tecnológica, y evidentemente con el paso de los años derivó y abrió otras filiales. Especial, entiendo que esta se dedica a la historia, hay otras webs del propio grupo como Muy Historia, y no sé si falta el rigor en estas otras o es un desliz. No sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que olvidarse cuando escribe sobre Auschwitz, que Auschwitz fue un campo creado para el exterminio de los judíos, básicamente, creo que hubo 1 millón, ahora no tengo aquí exactamente las cifras, pero digamos 1,1 millones de los exterminados fueron judíos en Auschwitz concretamente, y ponerlos ahí, relegarlos al final entre criminales, negros, no había negros realmente, no había ese problema. Bueno, y al mismo tiempo en otro artículo hablar de persecución de nazis, pero hablar de limpieza étnica de palestinos, pues yo creo que es muy preocupante, más que muy interesante, habría que decir muy preocupante. O las personas que escriben no tienen ni la más mínima idea de nada y ni siquiera son capaces de abrir un libro, cosa que no me extrañaría, porque te digo que en el primer artículo en el que hablamos dicen que la partición fue el 1 de agosto de 1948. Y no fue en esa época, fue el 29 de noviembre del 47. O sea, ya llega a unos niveles de desconocimientos mayúsculos y que están ahí, se mantienen, nadie los ha quitado. A mí creo que si fuera un error lo habrían quitado, no lo están quitando. Empiezo a entender que es una postura que sostienen y que me parece que las barbaridades que se escriben sobre Israel. Este artículo es muy interesante porque demuestra que un lugar donde escribe barbaridades sobre Israel, en el fondo oculta también barbaridades sobre el Holocausto, el desprecio a las víctimas, el desprecio a la historia, el absoluto desconocimiento y la falta total de rigor. Supongo que desde Cámara y en tu trabajo como analista de los medios de comunicación te habrás puesto en contacto, habrás enviado algún email a responsables de Muy Interesante. Te garantizo que por redes sociales se han enterado, porque ha habido bastante movimiento en tweets y retweets, y estamos precisamente ahora, ya que no hemos tenido respuesta ante otros intentos de contacto con ellos, estamos intentando contactar por otros medios. Bueno, nosotros contactaremos de nuevo con Masa Gabriel la próxima semana y esperamos que nos informes de novedades acerca de este asunto y de esa posible respuesta de responsables de este medio de Muy Interesante acerca de estos artículos de los que nos hablabas hoy aquí en Revista de Medio Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recordamos antes de despedirnos la web www.revistamo.org. Allí pueden encontrar más artículos que hablan sobre la comunidad judía, hablan de Israel y hablan de asuntos tan interesantes y más, algunos diferentes, evidentemente,
como estos que tratamos aquí en Revista de Medio Oriente. Muchas gracias y hasta la próxima.